Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a reencontrarnos a través de las Sagradas Escrituras. Y qué bueno es que podamos juntos seguir recordando y aprendiendo lo que Dios en algún momento nos ha enseñado y nos sigue enseñando también a través de su palabra. Y hoy día nos toca considerar el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hemos tratado de avanzar entonces en estos capítulos y hoy día trataremos también de avanzar todo el capítulo 12 de este precioso libro del Evangelio según San Juan. Empieza entonces diciendo la Escritura: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahora, la palabra Betania significa casa de aflicción o casa de dátiles. Entonces tiene esa doble interpretación. Entonces, doble significado. Entonces vemos acá que Jesús se acerca donde vivían sus amigos, ¿no es cierto? Donde hemos visto la semana o el video anterior cómo Jesús resucita a Lázaro. Y entonces ahora están en una cena. Quizás algunos mencionan que fue en la casa de Simón el leproso, pero cualquiera fuera el caso, entonces Jesús está con sus amigos en una cena. Y dice que le hicieron una cena al Señor Jesús, mientras que los judíos, los principales fariseos y saduceos querían matar a Jesús. Sin embargo, otras personas estaban ofreciéndole una cena a nuestro Señor. Y en primer lugar, tenemos que ver a Cristo y sus amigos. Lázaro, de origen hebreo, significa el ayudado por Dios. Este es el que había sido resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Marta significa señora o dama, ¿no? Entonces, las cosas que ella hace, entonces de alguna manera, entonces puede sugerirnos algo que vamos a ver más adelante. Y María, que significa la elegida de Dios. Entonces era Lázaro, ¿no es cierto?, que significa, dijimos, el ayudado por Dios. Marta, que significa señora o dama, y María, que significa la elegida por Dios. Y esta mujer, la elegida por Dios, esta María, es la que unge con un nardo puro como dice la Escritura en el versículo 3, tomó 1 libra de perfume de nardo puro, una pureza total, entonces en este nardo. Y entonces esto le ungió los pies a nuestro Señor Jesucristo y los enjugó con sus cabellos. Entonces lo secaba con sus cabellos los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre hay la oposición, siempre hay gente que siempre se opone a todo, ¿no? Y aquí Judas, el que lo había de entregar, le hace algunas preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces, era una buena cantidad de dinero lo que significaba este denario. Sin embargo, dice que tenían, ellos dicen, 300 denarios. Un denario era pues una jornada, ¿no es cierto?, de un año, ¿no? Se podía ganar esta cantidad. Pero Judas dice 300 denarios que se podía dar a los pobres, pero nosotros sabemos que algunos pensarán que fue una pregunta válida, ¿no es cierto? Pero sin embargo,
el apóstol Juan menciona en su evangelio que Judas era ladrón y dice, sustraía, versículo 6, dice, porque era ladrón, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, vale decir entonces que Judas quería más dinero para poder sustraer más dinero para él. Pero sin embargo, una multitud venía a ver a Jesús, pero también venían a ver a Lázaro. Y muchos de los judíos entonces creían en Jesús. La gran pregunta es que nosotros creemos en Jesús, nosotros aplicamos lo que la palabra de Dios nos enseña, de repente muchas veces sí y muchas veces no. Los versículos que voy a dar a continuación son algunos nombres que el Evangelio de Juan dice acerca de Jesús. No voy a citar el texto, no voy a leer el texto, sino lo voy a citar simplemente. Jesús es el verbo, Juan 1:1. Jesús es la luz, Juan 1:4. Jesús es hijo de Dios, Juan 1:18. Jesús es el Cordero de Dios, Juan 1:29. Es el Rey de Israel, Juan 1:49. Es el Hijo del Hombre, 1:51. Y todos estos versículos están en el capítulo 1. Usted cuando pueda hacer un estudio de cada uno de estos nombres, entonces se podrá dar cuenta que es de mucha bendición. Pero en segundo lugar, vamos a ver a Cristo y los gentiles. Del verso 12 al 36. Cuando Jesús nace, vinieron los gentiles a verlo. En este caso, los magos del Oriente vinieron a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, próximos a su muerte, también los gentiles vienen a ver a Jesús. Otro tipo de personas, pero sin embargo eran gentiles. Algunos han dicho que Lázaro representa el testimonio. Marta, el servicio al Señor, y María, la adoración. Bueno, de alguna manera, cuando Cristo es adorado, ¿no es cierto?, se sirve a Él con mucha alegría, con mucho gozo, y se da testimonio con nuestras propias vidas. Cristo tenía que ser levantado para que todos pudieran ser atraídos hacia Él. Entonces vemos aquí que Jesús entonces se encontraba muy bien y estaba a la mesa sentado junto a Lázaro en esa cena. En tercer lugar, Cristo y los judíos. Las últimas palabras de Jesús, versículos 35 y 36, dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, es una advertencia, ¿no es cierto?, importante que nuestro Señor Jesucristo hace en contra de dejar pasar la salvación, como dice en el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Luego, los versículos siguientes, del 37 en adelante, vemos entonces que Juan explica por qué Cristo se ocultó de ellos
y por qué los judíos se condenaron. Estos judíos, ¿no es cierto?, rechazaban constantemente a Cristo y a su palabra. Entonces, dice el verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no creían. A pesar de que habían visto muchos milagros, a pesar de que la evidencia de su condición divina de nuestro Señor Jesucristo se mostraba, ellos no creían. Versículo 37. En el versículo 39 dice lo siguiente: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y sigue la escritura. No podían creer. Sus corazones se endurecieron y sus ojos se cegaron. No quisieron escuchar la palabra de Dios. No quisieron escuchar o dejarla de lado la palabra de Dios. Y en tercer lugar, habían desdeñado su gracia. Versículo 39, ¿no es cierto?, que hemos leído, porque también dijo, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, esto dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios. En Juan 12:40, ¿no es cierto?, que hemos leído hace un instante, cita lo que dice Isaías capítulo 6, versículo, afirmando que Dios ciega los ojos y endurece los corazones, afirmando que los que persisten en rechazar a Cristo, entonces Dios cegó el entendimiento de estas personas. Isaías 53:1 predijo la incredulidad de ellos. Isaías capítulo 6, versículo 10, cegó el entendimiento. En este versículo se halla 7 veces en la Biblia y siempre habla de juicio, este versículo 40. Pero el apóstol Juan habla acerca de 4 diferentes tinieblas. La primera es una tinieblas mentales. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: yo en muy poco tengo que ser juzgado por nosotros. Perdón, Segunda de Corintios, capítulo 4, dice la Escritura en el versículo 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en segundo lugar, una tiniebla moral. Juan 3, 18 al 21, el inconverso ama al pecado y detesta la luz. No quiere escuchar nada de la palabra, ¿no? Y aún hay creyentes así que no quieren escuchar la palabra, ¿no? Pero tengamos cuidado con ese tipo de personas. Detesta la luz. En tercer lugar, hay unas tinieblas judiciales. Juan 12, 35 al 36 que hemos leído, Cristo se ocultó de ellos. Y en cuarto lugar, las tinieblas eternas. 12:46, permanecer en tinieblas es vivir en el infierno. Por lo tanto, la luz no siempre brillará. Cristo se ocultará de aquellos que no se interesan en su salvación o en su
palabra. Usted puede leer Proverbios capítulo 1, verso del 20 al 33. Y creo que esta porción de Proverbios es también como base para seguir estudiando también el libro de Juan. Así que, hermanos, tenemos entonces aquí rápidamente el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Recordemos y hagamos esta pregunta. ¿Nosotros creemos en Cristo? ¿Nosotros le creemos a Cristo? Entonces tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Quién es Cristo para nosotros? No vaya a ser que de pronto no puedan el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, pueda permitir que seamos ciegos, ¿no? De ninguna manera. Por el contrario, que nosotros podamos vivir una vida de santidad, una vida de luz, una vida de verdad. Entonces, eso es lo que Dios tiene para nosotros en este devocional, en este estudio de la palabra de Dios. Así que será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.